9:37 y después de haber hablado sobre temas electorales, políticos, judiciales e informativos, corresponde hablar sobre la salud pública que, como sabemos, en nuestro país y en el mundo sigue estando amenazada por la pandemia, sobre todo el caso de Arequipa. Es una realidad que pocos pueden explicar, o si acaso alguien, puesto que la curva baja considerablemente en el Perú, en casi todas las regiones. El día de ayer hemos tenido el número de muertos más bajo de las últimas semanas, o si no meses, y también apenas 600 y poco más de infectados en un día. Y sin embargo, en Arequipa la curva sigue subiendo. Para eso hemos invitado al decano del Colegio Médico Nacional, doctor Miguel Palacios Celi, que, como sabemos, no ha cesado de elevar su voz ante la negligencia y los errores que se han cometido para hacer frente a la pandemia. Señor decano, muy buenos días y bienvenido a RPP. Buenos días, Fernando, Mabel y Carlos. Buenos días. Efectivamente, pero mira, hay un hecho venturoso, como lo ha mencionado muy bien Fernando, que en Lima, sobre todo Lima y muchísimas regiones del país, efectivamente hay una caída de los casos, no solo los casos, también de las hospitalizaciones, de la positividad, del factor R, etcétera. Las camas UCI siguen ocupadas porque tienen otra dinámica, ya sabemos, son muy pocas camas UCI y la ocupabilidad de los pacientes es por un mes, por 2 meses, es muy larga y por eso siguen ocupadas las camas UCI, pero este es un hecho venturoso, bueno, para la salud pública. Algunos dicen que es por la historia natural del virus, otros dicen que es por las intervenciones sanitarias. Sea como fuere, vivimos este silencio epidemiológico que debemos aprovecharlo porque siempre existen los riesgos de nuevas olas, y el riesgo de la tercera ola es lo que ocurre en Arequipa. Ahora, como bien ha dicho Fernando, ¿qué pasa en Arequipa? ¿Qué ha pasado? Arequipa, el virus nos avisó, nos estuvo dando señales de que estaban aumentando los casos. No lo hemos escuchado, no lo hemos podido interpretar todo lo que estaba ocurriendo. Lentamente, de manera insidiosa, se ha instalado el gran colapso sanitario que vive Arequipa. Se pudo intervenir antes, se debió intervenir antes, venía avisando. Lamentablemente hay una nueva variante que es la Delta, que debe haber entrado por Chile o debe haber entrado proveniente, muy probable, más Chile que Bolivia, porque Puno también está en una situación de caída de casos. Entonces no se tomó, ahí debió inmediatamente implementar. Además, mija, el Consejo Regional de Arequipa del Colegio Médico clamaba por todos los medios que el debate sea en otro lugar que no sea Arequipa, para evitar aglomeraciones, que ya en ese momento ya la explosión de casos era evidente. Entonces no le hemos escuchado las voces del virus que se estaban instalando en Arequipa. Ahora Arequipa es el nuevo foco. Primera ola, el foco fue Iquitos. Segunda ola, el norte. La tercera ola, que ya comenzó en el Perú, a partir del foco de Arequipa, justamente ahí ha empezado en esta región del sur. Doctor Ahora Palacios, nosotros como colegio, ¿qué hacer? Sí, Tenemos varias alternativas siempre que plantear, y algunas las podemos conversar acá. Sí, por supuesto. Entendemos que la ayuda está llegando, ya tomó nota el MINSA, ya tomó nota Salud y entendemos que la ayuda va llegando, pero es importante saber qué ha sucedido para que esto no se replique en otras regiones. Y en principio también el proceso de vacunación quizá también tiene mucho que ver, porque lo que indican es que a pesar de que las dosis estaban ahí para colocarse, ha ido muy lento. Y se explica esto puesto que no hay suficiente personal para colocar las vacunas porque están muy ocupados en la atención de los hospitales colapsados. ¿Cuál es la situación en principio del personal médico? ¿Están inmunizados, por cierto, todos ya? Bueno, el informe oficial del MINSA, Mabel, es que el 95% del personal de salud está inmunizado con 2 dosis. Resta el 5%. En el caso de los médicos, 5% significa que hay 4.000 médicos que no están inmunizados. Y de ese porcentaje hay 500 médicos en Arequipa que no han recibido ni siquiera la primera dosis. De tal suerte que ahí hay un detalle también importante, porque son médicos que están ahorita enfrentando esta nueva variante sin estar inmunizados. Ayer justamente hemos tenido una reunión cordial con el ministro de Salud y sus 2 viceministros, y bueno, ya están distribuyendo las vacunas, ya están las direcciones regionales de salud. La responsabilidad
de poder vacunar a los médicos y demás profesionales de la salud que faltan. Nosotros hemos ofrecido el apoyo del colegio, pues nosotros hemos vacunado como a 9.000 médicos por nuestra propia cuenta, lógicamente con las vacunas del MINSA y a través del apoyo de salud, pero ahora ya no quieren esa ayuda, lo va a hacer el MINSA. Muy bien, hay que completar ese 5% porque son 4.000 médicos que faltan vacunar, 500 de estos en Arequipa. Por lo tanto, ahí hay un detalle muy importante. Otro detalle es que los médicos queremos colaborar y viene nuevamente el crónico problema que no podemos hacerlo, es decir, trabajar en el MINSA en la mañana y trabajar en el salud en la tarde. Sobre todo los intensivistas que están queriendo hacerlo, inmediatamente le cae la Contraloría. Hace unos días hablamos con el Contralor Nelson y bueno, él aplica la ley, pero tiene que aplicar la ley porque si no, la ley la van a aplicar a él. Él tiene que intervenir porque eso no está permitido constitucionalmente, pero no se encuentra una alternativa para facilitar que los médicos podamos, los intensivistas sobre todo, anestesiólogos, cardiólogos, que manejan las camas UCI, puedan hacer eso, trabajar doble turno, MINSA de salud y poder ampliar la capacidad de recursos humanos y de esa manera poder implementar más camas UCI. Por eso cuando se dice que vamos a implementar más camas UCI, nosotros preguntamos, ¿de dónde van a sacar si no nos permiten colaborar trabajando a doble dosis? Eso es un tema que alguien tiene que resolver. Nosotros hemos tocado todas las puertas y realmente no encontramos una solución que nos diga trabajen sin que les abramos procesos tanto administrativos como penales, porque el Ministerio Público también interviene. Ahí hay un detalle. Doctor Palacios, doctor Palacios, hola, con relación a la... ¿Cómo está? Buenos días. Con relación a la variante Delta, ayer escuchaba a algunos especialistas que manifestaban que es casi un hecho que la variante ya se ha propagado hacia Lima. Obviamente tenemos que escuchar la palabra de las autoridades en el sector salud, pero ¿cuál es su evaluación al respecto sobre esta posibilidad y cómo podemos establecer ese cerco para evitar justamente que esta variante se propague? ¿Existen posibilidades, cree usted, de que ya esté en nuestra capital? Sí, en un país como el nuestro que carece de una vigilancia genómica y que carece de cercos epidemiológicos para la mayoría de enfermedades epidémicas que nuevamente existen, generalmente por falta de presupuesto en el sector salud, es muy probable que ya esta variante esté circulando en Lima. Esta variante tiene dos ventajas, pero tiene una enorme debilidad que podemos aprovechar en el combate contra ella. Tiene dos ventajas, primero que es 50% más contagiosa que las otras variantes que ya conocemos, eso es verdad. 50% más contagiosa es bastante. La segunda característica que tiene una gran capacidad de dribbling, busca evitar la acción de los anticuerpos y eso la convierte también en peligrosa. Pero tiene una gran debilidad la variante Delta que debemos aprovechar, no atraviesa las dos mascarillas, de tal manera que usando adecuadamente las dos mascarillas en forma correcta, en el tiempo correcto y en el sitio correcto, debemos evitar el contagio. Entonces la población tiene que saber que aún en esta época que nos asusta, esta variante peligrosa tiene esa enorme debilidad que hay que aprovechar. Permítanos, por favor, es muy importante lo que nos ha dicho, es una buena noticia, es una recomendación también profiláctica, doble mascarilla cuando hay riesgo de enfrentarse a ese virus variante Delta. Vamos a hacer una pausa, por favor, y si nos lo permite, regresamos después de unos instantes porque hay muchas otras preguntas que formularle. Muchas gracias, doctor Palacios Celi, decano del Colegio Médico del Perú. Regresamos entonces con el doctor Miguel Palacios. Y doctor, si bien se ha identificado esta variante Delta en Arequipa ya hace más de una semana y esto ha demostrado la importancia de invertir en esta vigilancia genómica, ¿qué es lo que sigue? Porque hasta ahora tenemos un caso y después de tanto tiempo, después de tantos días que han pasado, no se ha identificado otro. ¿Qué es lo que estaría sucediendo si es que tenemos en cuenta que esta variante pues se contagia rápidamente? Sí, Mabel, puede ser que se estén realizando la investigación en pocas muestras, puede ser. Necesitamos más entonces. Sí, de repente ya efectivamente falta investigar en más muestras y podemos tener ahí algunas sorpresas, pero es inevitable que venga a Lima, por eso que como Colegio Médico estamos planteando el blindaje epidemiológico de la ciudad de Lima, en el sentido de esto que primero se tiene que priorizar Lima Sur. En Lima Sur ya tiene que haber brigadas ahí de investigación genómica.
Pero ¿cuál es la realidad? Ustedes que son estudiosos de todo lo que ocurre en el Perú, la cantidad de pruebas moleculares, al contrario, están disminuyendo la cantidad diaria, cuando en estas circunstancias tiene que aumentarse la cantidad de pruebas moleculares para poder identificar los casos. Y una vez identificar esos casos, analizar esas pruebas positivas en secuenciamiento genético para poder investigar si corresponden o no a la variante Delta. O sea, eso tiene que haber. Sí, doctor Palacios, hemos sido informados de que la presidenta de Salud está llegando a Arequipa hoy y se nos dice que va a instalar, va a participar en la instalación de 200 camas en la vía de salud Cerro Juli, ahí, en el mismo tiempo de que viaja con 60 profesionales de la salud que se van a quedar ahí y sobre todo con una planta de oxígeno. ¿Qué le recomendaría a usted? ¿Cuál es la posición suya sobre la gestión de salud y qué prioridades pediría usted para el caso de Arequipa en vista que la máxima autoridad de salud está presente en el lugar de los hechos? Sí, exacto. Ahí, ya que está presente, sería bueno que contribuya conversando con las autoridades regionales de Arequipa, ver el tema de los recursos humanos, de dónde vamos a obtener médicos para poder atender en estas camas, muchas de las cuales también van a tener ventiladores mecánicos. Punto 1. Punto 2, sería muy bueno también, que ya que está en Arequipa la presidenta ejecutiva, de autorización para utilizar masivamente la oxigenoterapia en los hospitales de salud, utilizando para ello, por ejemplo, las cánulas de alto flujo, que son cánulas que te permiten impedir que los alveolos se cierren para mantener al paciente oxigenado, evitando la hipoxemia y evitando las complicaciones que pueden llevarlo a la muerte. Es muy importante que eso, por ejemplo, se resuelva. De la orden, compra, etcétera, mayor cantidad de cánulas de alto flujo para poder hacer la oxigenoterapia. El otro tema, ya que está en Arequipa, hay lugares de Arequipa que no les llega el oxígeno. Hay que usar los isotanques, que son tanques que acumulan oxígeno líquido, que es 5 veces más barato que el oxígeno medicinal, fácil de almacenar en un tanque, y a través de unos tubos que usan un sistema de vaporización, llega en forma de gas a la cama del paciente. De acuerdo, hemos comprendido. El tiempo corre y hay una pregunta todavía de Carlos Villarreal y quizá de Mabel después. Sí. Adelante, Carlos. Doctor Palacios, efectivamente nos tranquiliza que la cifra de contagiados y fallecidos haya disminuido, aunque las muertes siempre duelen. Pero en los últimos días, 3 semanas quizás, hemos sido testigos de concentraciones y marchas, no solamente en Lima, sino también en varios puntos del país. ¿Usted cree que esto puede incidir para que nuevamente la cifra de contagios y fallecimientos aumente? ¿Nos podríamos acercar a esta temida tercera ola que todos justamente estamos escuchando? Sí, exacto, no, ya la tercera ola empezó en Arequipa y luego se va a dispersar por todo el Perú. El hecho de la inmovilidad de las personas es una de las estrategias claves que sigue vigente por parte de la Organización Mundial de la Salud a nivel mundial. Sigue vigente, o sea, tiene ya el gobierno que tomar la medida, porque estamos llenos de normas. Las normas prohíben las concentraciones, lo que falta es que las cumplan, que alguien las cumpla, porque la movilidad, aglomeración, donde hemos visto, hay gritos, mascarillas mal utilizadas, etcétera, puede traer como consecuencia, de hecho va a traer como consecuencia la replicación de los casos. Entonces, Así doctor Celis, cuando usted habla de blindar Lima para evitar que llegue esta variante, que probablemente ya esté aquí, no lo sabemos, en estas acciones que se deben tomar para blindar Lima, ¿propone nuevamente la inmovilización? Nos falta un conjunto de medidas, aumentar las pruebas moleculares, en lugar de 40.000, 50.000 que bajan, aumentarlas a 120.000, que es la cantidad que se necesita mínimo para un Perú, para un país de 32 millones de habitantes. En segundo lugar, implementar los hospitales modulares, no en carpa porque estamos en época de frío, en modulares para poder recibir a los pacientes que van a llegar. Tercero, dar pase, resolver el problema de recursos humanos, facilitando que podamos duplicar el trabajo a efectos de poder atender los ventiladores mecánicos en el caso de los especialistas, implementar isotanques en los diferentes hospitales
de Lima para poder tener mayor facilidad de oxígeno y impedir que la población se aísle. De acuerdo. El Utilizar las tiempo está restricciones a de punto personas. de vencernos. Yo quería preguntarle, la clave del éxito es sin duda la vacunación, acelerarla y generalizarla. Se ha adoptado por eso un criterio de edad al cual se yuxtaponen enfermedades raras. Y recibimos acá quejas de algunas enfermedades que no han sido incluidas, como algunas variantes de la artritis reumatoide. ¿Qué piensa usted sobre casos como este? ¿Cómo podemos hacer para que todos los que tienen enfermedades particulares que los hacen particularmente vulnerables al virus puedan ser vacunados cuanto antes? Sí, exacto, Fernando. En principio que la vacunación debe ser para todos, el mismo día, al mismo tiempo. Se ha hecho este sistema por edades, por grupo de enfermedades, porque no hay vacunas. Entonces, una estrategia siempre es una mayor cantidad de vacunas que llegue al Perú para ir incluyendo a los grupos que tienen factores de riesgo, que son los que están más expuestos a la enfermedad, incluyendo a los jóvenes, como alguna vacuna ya está disminuyendo el tope de la edad. Esos jóvenes también deben ser vacunados, pero no se hace esta política pública porque no hay la cantidad de vacunas adecuadas. Por eso que tenemos que inventar este sistema por edades, etcétera, por grupo de enfermedades. De tal manera que sí, deben ser incluidas las poblaciones de alto riesgo de contagiarse con esta enfermedad. Felizmente la vacunación tiene una mayor velocidad, eso es bueno, hay que resaltar lo positivo, hay que insistir en eso. Muchas gracias. Más vacunaciones. Terminamos entonces con este elemento positivo que nos ha mencionado y tomamos muy claramente nota de los riesgos de que se produzca una tercera ola a partir de las cifras que están subiendo, que siguen subiendo en Arequipa, sobre todo si se confirma la presencia generalizada ahí de la variante Delta. Muchas gracias por su presencia, señor decano Palacios Celi. Gracias, Mabel. Gracias, Carlos. Nos damos cita mañana a las 8 de la mañana a una nueva versión de Ampliación de Noticias. Que tengan todos un feliz día.